Comentario al tercer domingo de Pascua. A la derecha de la barca. 1 de mayo de 2022. Primera lectura, Hechos 5, 27b, 32, 40b, 41. Salmo responsorial, Salmo 29. Segunda lectura, Apocalipsis 5, 11, 14. Evangelio de Juan 21, 1, 19. Algún tiempo después se manifestó de nuevo Jesús a los discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, es decir, mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Les dijo Simón Pedro: «Voy a pescar». Le contestaron: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se montaron en la barca, pero aquella noche no cogieron nada. Al llegar ya la mañana se hizo presente Jesús en la playa, aunque los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús: «Muchachos, ¿tenéis algo para acompañar el pan?». Le contestaron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían en absoluto fuerzas para tirar de ella por la muchedumbre de los peces. El discípulo aquel, el predilecto de Jesús, dijo entonces a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro entonces, al oír que era el Señor, se ató la prenda de encima a la cintura, pues estaba desnudo, y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron en la barca, no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red con los peces. Al saltar a tierra vieron puestas unas brasas, un pescado encima y pan. Les dijo Jesús: «Traed pescado del que habéis cogido ahora». Subió entonces Simón Pedro y tiró hasta tierra de la red repleta de peces grandes, 153. A pesar de ser tantos, no se rompió la red. Les dijo Jesús: «Venid, almorzad». A ningún discípulo se le ocurría cerciorarse preguntándole: «¿Quién eres tú?», consciente de que era el Señor. Llegó Jesús, cogió el pan y se lo fue dando, y lo mismo el pescado. Así ya por tercera vez se manifestó Jesús a los discípulos después de levantarse de la muerte. El Evangelio de hoy consta de 3 escenas. La primera tiene lugar de noche y sin Jesús. En esta los discípulos se van con Simón Pedro a pescar, pero no cogieron nada. Una noche de pesca, aunque frustrada, bajo el liderazgo de Pedro. Al decir aquella noche, el evangelista no da un detalle cronológico, sino simbólico. La noche significa la ausencia de Jesús. En la actividad pesquera de los discípulos de noche falta su presencia y su acción. El evangelista Juan pone en boca de Jesús estas palabras: «Mientras es de día, nosotros tenemos que trabajar realizando las obras del que me mandó. Se acerca la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, soy luz del mundo». En la noche, los discípulos no pueden realizar las obras del Padre, es decir, no pueden abrir los ojos de los ciegos, o lo que es igual, mostrar a los hombres el proyecto de Dios sobre ellos, que se realiza en Jesús y que Jesús realiza. La infecundidad de la pesca se debe a no haber contado con Jesús echando las redes por la noche, bajo el liderazgo de Simón Pedro. Segunda escena. Tiene lugar de mañana y con Jesús. Cuando se hace presente Jesús y los discípulos reciben la orden de echar la red a la derecha de la barca, obteniendo una pesca sobreabundante, no necesariamente milagrosa. Dice el evangelista que echaron la red y no tenían en absoluto fuerza para tirar de ella por la muchedumbre de los peces. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 10, hay una escena similar en la que tras no pescar nada los discípulos, Jesús les da orden de echar las redes y consiguen una pesca también sobreabundante. En este caso la escena termina con las palabras de Jesús a Simón: «No temas, desde ahora pescarás hombres vivos». Dice el evangelista que ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. La pesca de peces va a ser sustituida por la pesca de hombres vivos para atraerlos a la buena nueva de Jesús. En esto consistirá la misión de los discípulos. A estos dos relatos se los ha titulado como la pesca milagrosa, con ese afán de los intérpretes del Nuevo Testamento de ver milagros por todos sitios. En realidad no se trata de un milagro, sino de un anticipo a nivel simbólico de lo que será en el futuro la misión de los discípulos, una pesca de seres humanos para atraerlos a la comunidad de Jesús.
Lucas y Juan juegan literariamente con la transposición pescar, predicar, peces, seres humanos. Hay sin embargo un detalle en el Evangelio de Juan que no aparece en el de Lucas. Mientras que en este Jesús manda simplemente echar las redes para pescar, en el de Juan se indica el lado hacia el que tienen que dirigir la red en su pesca misión en el mundo mar. Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis, les dijo Jesús. ¿Por qué precisamente hacia la derecha de la barca? ¿Qué tiene este lado que no tenga el izquierdo? Podemos preguntarnos. En el mundo de la Biblia, el lado derecho se presenta como el más noble. Así en Lucas 1:11 el ángel del Señor se apareció a Zacarías de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Jesús resucita, las mujeres entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, envuelto en una vestidura blanca, y se quedaron completamente desconcertadas. La mano derecha es la mano de la actividad. Dice el Evangelio de Mateo: tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Y si tu mano derecha te pone en peligro, córtatela y tírala. Más te conviene perder un miembro que ir a parar entero al fuego. Si tu ojo derecho te pone en peligro, sácatelo y tíralo. Y si tu mano derecha te pone en peligro, córtatela y tírala. Con estas frases invita el maestro a privarse hasta de lo más apreciado y querido, la mano o el ojo, cuando esto impide al discípulo vivir según el Evangelio. En el libro del Levítico se habla de la consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes con estas palabras. Moisés hizo traer el segundo carnero, el de la consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de la víctima. Moisés los degolló y, tomando sangre, untó con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y los pulgares de sus manos y pies derechos. Con un gesto profético, Simón Pedro hiere al siervo del sumo sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha, lugar de la unción, descalificando de este modo al sumo sacerdocio judío. Finalmente, según numerosos textos del Nuevo Testamento, Jesús mismo, tras la resurrección, quedará sentado a la derecha de Dios. Pero ¿quién estará a su vez sentado a la derecha de Jesús cuando Jesús se manifieste como Rey? El Evangelio de Mateo da la respuesta en el capítulo 25. Cuando este hombre venga con su esplendor acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono real y reunirá ante él a todas las naciones. Él separará unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me recogisteis, estuve en la cárcel y fuisteis a verme. A la derecha de Jesús se situarán todos los que practicaron las llamadas obras de misericordia, dando de comer al hambriento, de beber al sediento, acogiendo al extranjero o visitando al encarcelado, hayan conocido a Jesús o no. Se situarán todos los que se pusieron del lado de los marginados de la tierra, de esa inmensa lista de enfermos, toxicómanos, pobres, parados, personas de movilidad reducida, colectivos LGTBI, emigrantes, refugiados y otros, todos aquellos que en la vida fueron situados en el lugar siniestro de la sociedad. Se situarán a la derecha, en el lugar favorable, todos los que hayan practicado la compasión sin discriminación hacia el prójimo, que ya no es solo el que está cerca de mí, sino aquel a quien yo me acerco, aunque esté lejos, porque necesita de mi ayuda. La compasión, como escribe el teólogo Juan José Tamayo en su libro La compasión en un mundo injusto, no es una virtud en arse. Dice: suena a sentimentalismo alejado de la praxis, ajeno a la vida política. La compasión suena a comportamiento moralista que viene a encubrir las causas de la injusticia, a una vaga simpatía que se siente desde fuera o desde arriba con cierto complejo de superioridad. Sin embargo, el verdadero sentido de la compasión es ponerse en el lugar de los sufrientes en una relación de igualdad y empatía, asumir el dolor de las otras personas como propio, interiorizar a la otra persona dentro de nosotros y nosotras, sufrir no solo con los otros, sino en los otros hasta identificarse con quien sufre y con su sufrimiento. La compasión es la virtud por excelencia proclamada en una bienaventuranza. Dichosos los misericordiosos, esto es, los que prestan ayuda a los otros en cualquier terreno, en primer lugar en lo corporal.
Y esto es lo que hizo Jesús durante su vida, que se resume en el libro de los Hechos con estas palabras. El hecho de Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los sojuzgados por el diablo, porque Dios estaba con él. Un Jesús que proclamó a los cuatro vientos en línea con los profetas antiguos: misericordia quiero y no sacrificio. La práctica de la compasión con las personas empobrecidas, publicanos, pecadores, mujeres obligadas a ejercer la prostitución por la marginación social de que eran objeto, gente que ejercía la mendicidad, personas enfermas y la denuncia de quienes generaban el empobrecimiento, fueron la causa principal del destino final de Jesús de Nazaret, la condena a muerte y la ejecución de esto fue en realidad lo que le llevó a la muerte. La compasión es ciertamente una virtud conflictiva, pero sumamente necesaria en el mundo que nos ha tocado vivir. Compasión que se traduce en indignación contra la religión oficial y sus teólogos, con los poderes religiosos y en defensa de la justicia, con los poderes económicos y en defensa del pueblo oprimido, y con los poderes políticos y la sociedad patriarcales, incluso con la imagen veterotestamentaria de un Dios autoritario. La compasión constituye un desafío para los cristianos y cristianas de hoy y una llamada a incorporarse al movimiento de los indignados. Un desafío para todas las personas indignadas que luchan contra la tiranía del neoliberalismo y el sometimiento a la democracia, a las leyes del mercado, sumando de este modo fuerzas y aportando nuevas razones a la lucha por otro mundo posible. Puede verse más ampliado estas ideas en las páginas 116 y 119 del libro citado. En esta misma línea de la compasión va una expresión que puede pasar desapercibida para el lector no especializado. Dice el evangelista Juan que echaron las redes y no tenían en absoluto fuerzas para tirar de ellas por la muchedumbre de los peces. Esta expresión es similar a otra que aparece en el Evangelio de Juan, que alude a la muchedumbre que había en los pórticos junto a la piscina probática en la que Jesús curó al paralítico. En ellos, dice el evangelista, yacía una muchedumbre de los enfermos, ciegos, tullidos, resecos. Muchedumbre de peces, muchedumbre de enfermos, dos frases en paralelo. Es posible que el paralelismo entre ambas expresiones sea pretendido por el evangelista. De ser así, comenta Juan Mateos y Juan Barreto en su comentario al Evangelio de Juan lo siguiente: Jesús les indica que para obtener resultados, los discípulos durante su misión en el mundo han de dirigirse al pueblo oprimido y abandonado que ha perdido prácticamente la esperanza. Con ellos han de trabajar para ser hombres libres, como hizo Jesús con el paralítico de la piscina. En esa masa humana el fruto será sobreabundante. La tercera escena finalmente tiene lugar ya en tierra, en la que Jesús, que ha preparado unas brasas, un pescado encima y pan, les pide a los discípulos que traigan pescado del que han cogido, poniendo en práctica la orden de Jesús de echar la red a la derecha. Simón Pedro, que antes se había echado al mar para alcanzar la orilla, tiró hasta tierra de la red repleta de peces grandes, 153. A pesar de ser tantos, no se rompió la red. Si la pesca misión se dirige a esa muchedumbre de enfermos imaginados, el fruto será abundante, 153 peces grandes. El número 3 representa en la simbología bíblica a la divinidad y aquí en concreto a Jesús, a quien en Juan 20:28 Tomás ha llamado Señor mío y Dios mío, la única vez que aparece la palabra Dios aplicada expresamente a Jesús en el Nuevo Testamento. No solo el momento de la pesca exitosa a la mañana, sino también el número de peces nos introduce en el campo de lo simbólico. 50 y sus múltiplos es el número de las comunidades de profetas en el libro de los Reyes. 150 es el resultado de multiplicar 50 por 3. El número 50 se ponía en relación con el Espíritu de Dios. De hecho, en 1 Reyes 18, 4, 13 y 2 Reyes 2, 7, que remiten a los ciclos de Elías y Eliseo, los profetas aparecen en grupos de 50, siempre acompañados de la especificación de hombres, varones adultos. Este número de 150 designa a la nueva comunidad de Jesús llevada por el Espíritu de Dios, 3, al pleno desarrollo humano, una comunidad de hombres adultos, peces grandes. Una comunidad que, como en la última cena, se reúne para celebrar la Eucaristía, celebración que no tiene sentido alguno si no se ha echado antes la red a la derecha, a esa muchedumbre de peces, enfermos o marginados, que está esperando de nosotros compasión y misericordia.
El relato evangélico termina con estas palabras: llegó Jesús, cogió el pan y se lo fue dando, y lo mismo el pescado. Como en el relato del reparto de panes y peces y en el de la última cena, Jesús se manifiesta cada vez que la comunidad reunida, tras practicar la compasión hacia el prójimo necesitado, celebra la muerte y resurrección de Jesús en la Eucaristía. Esta es la verdadera aparición de Jesús. Por eso el relato evangélico termina con estas palabras: así ya, por tercera vez, se manifestó Jesús a los discípulos después de levantarse de la muerte. Nota aclaratoria. Dada la riqueza del texto del Evangelio, no me ha sido posible comentar todo su alcance simbólico, sino solo varios detalles. A nosotros, como occidentales, en esta interpretación simbólica de los textos bíblicos nos puede parecer artificial y forzada. Sin embargo, para los orientales, el campo de lo simbólico se introduce en la vida real mucho más que para nosotros, los occidentales, que tenemos una mentalidad más especulativa y menos imaginativa. El domingo pasado asistí a una conferencia en el Jardín Botánico de Córdoba titulada Sansui, Simbología y Paisaje en el Jardín Japonés. Y me quedé maravillado al constatar cómo los japoneses, todavía más orientales que los ciudadanos de Oriente Próximo, el país de Jesús, enriquecen la naturaleza en la construcción de sus sansui o jardines, dando culto a una simbología casi barroca, tan desarrollada que cualquier elemento material y su colocación en las distintas partes del jardín, sean piedras, gravilla, plantas, flores, árboles o agua, adquieren un significado simbólico que se alimenta de leyendas, de cifras, plantas y animales auspiciosos, de la literatura clásica vernacular, de la estética, de lo estacional o del sentimiento. Todo adquiere carácter simbólico en un jardín japonés, de modo que lo simbólico es la clave principal de su interpretación. Algo parecido sucede con los relatos evangélicos. El comentario citado de Juan Mateo y Juan Barreto, el Evangelio de Juan, Ediciones Cristiandad 1979, y el libro de Juan Mateos y Fernando Camacho, Evangelio, Figuras y Símbolos, del Almendro Ger de 2017, ponen de relieve a mi juicio ese mundo simbólico al que apuntan los textos de este Evangelio y de los Evangelios en general, sin el que estos carecen de profundidad, quedando limitados a anécdotas, por lo demás en muchos casos de historicidad improbable, como es el caso de los relatos de apariciones. De un modo imaginativo, los evangelistas, como buenos orientales, recrearon literariamente escenas en las que quedaba patente su firme creencia y convicción en que el que había muerto se hacía presente entre ellos. Y es curioso, esta presencia de Jesús en los relatos de apariciones se hace cada vez más corporal, física y tangible, y va increciendo desde el Evangelio más antiguo, el de Marcos, al más reciente, el de Juan, en el que el valor simbólico de sus textos alcanza su culmen. En Marcos no hay relatos de apariciones, se dice solamente que lo verán en Galilea. En este último del Evangelio de Juan, la presencia física de Jesús es tan fuerte que los invita primero a echar la red y luego a almorzar de lo que han pescado. Y es en esta mesa compartida con Jesús, que rememora su última cena, donde sus seguidores de todos los tiempos experimentarán su ausencia como el modo más intenso de presencia.